Les quiero hablar un poquito de este libro. Se llama La ciencia de la religión de Yogananda. Este libro habla mucho acerca de el deseo, el gozo y el sufrimiento, y de dejar de como aceptar y rechazar tanto, y más bien como fluir y entender que todo es parte de uno solo. Y sí, tener conciencia que dentro de la vida hay dolor y hay placer, y ambas cosas son parte. Y luego ya más adelante habla más acerca de como los chakras y otras cosas que son las que les quiero compartir. Primero aquí habla acerca de la atención. Dice, la atención es el supremo factor que dirige y distribuye la energía. Ella constituye la causa activa de la descarga de la corriente eléctrica vital que fluye desde el cerebro a los nervios sensitivos y motores. Así, por ejemplo, ahuyentamos una mosca mediante la descarga generada por el poder de nuestra atención de una corriente eléctrica que, viajando a través de los nervios motores, provoca el movimiento apropiado de la mano. Este fenómeno puede darnos una idea del poder mediante el cual es posible controlar el flujo eléctrico del sistema, dirigiendo la corriente hacia el interior a sus 7 centros, que son los chakras que están en la base de la espina hasta aquí arriba en la cabeza. Describiremos aquí la naturaleza de los estados que se presentan cuando se controla el flujo eléctrico en forma completa. Al comienzo, en este proceso de magnetización, la espina dorsal se experimenta una sensación extremadamente agradable. O sea, se cuenta que cuando tú empiezas a meditar y conectas con tus 7 centros energéticos, empiezas a sentir como una sensación agradable de cómo la energía está como fluyendo o en armonía. Si tú entre más empiezas como a practicar la meditación, más entras a estados de conciencia más profundos y más elevados hacia el gozo supremo del todo o de la unidad. Entonces, primero sientes solamente como esto físico, y después llegas a un estado de gozo consciente, el cual contrarresta toda excitación de la conciencia corporal. O sea, dejas de sentir el cuerpo y ya solo estás con el todo. O sea, te vuelves como parte de algo, ya no eres tú aquí individual. Este bienaventurado estado ha sido descrito como nuestra meta universal y nuestra suprema necesidad, ya que en él nos encontramos realmente conscientes de Dios o del gozo supremo y experimentamos la expansión de nuestro verdadero ser. Mientras más frecuentemente disfrutemos de este estado, mayor será el grado en el cual nuestra mezquina individualidad se irá disolviendo. Más rápidamente nos aproximaremos al estado de universalidad, y más íntima y directa será nuestra comunión con Dios. La religión no es sino la fusión de nuestra individualidad en la universalidad. Así pues, en la conciencia del estado de gozo, ascendemos los peldaños de la religión, emergiendo de la nociva atmósfera de los sentidos y de los pensamientos errantes. Nos adentramos en una esfera de bienaventuranza celestial. A través de este proceso aprendemos una verdad universalmente válida. Cuando mediante la constante práctica la conciencia de este estado de gozo del ser espiritual se vuelve real, descubrimos que el bienaventurado Dios se encuentra siempre presente en nosotros. Las enseñanzas de todas las religiones, el cristianismo, la religión musulmana, el hinduismo, etc., una verdad es siempre enfatizada. Mientras el hombre no se conozca a sí mismo como espíritu, la fuente misma de toda bienaventuranza, se verá siempre limitado por los conceptos morales y sujeto a las inexortables leyes de la naturaleza. Solo el conocimiento de su verdadero ser le aporta la libertad eterna. Podemos conocer a Dios solamente conociéndonos a nosotros mismos. What the fuck. Amo. Ya que nuestra verdadera naturaleza es semejante a la de Él. Porque nosotros nos sentimos bien lejos de Dios, y la verdad es que nosotros somos como Dios en naturaleza, pero se nos olvida y nos lavamos la cabeza de tanto que pasa, y como que te pierdes. Deberá recordarse que todos los métodos religiosos del mundo, ya sea directa o indirectamente, tácita o explícitamente, implican el control, regulación e inversión del flujo de la fuerza vital.
con el objeto de trascender el cuerpo y la mente y conocer al ser en su estado original. El cuarto método, un dron. Los sabios de las más diversas épocas y religiones han enseñado diferentes sistemas religiosos de acuerdo a la mentalidad y condiciones de los hombres entre los cuales vivieron y predicaron. Algunos de ellos han enfatizado el valor de la oración, otros han destacado el sentimiento, las buenas obras, el amor, la razón y el pensamiento o la meditación. No obstante, los motivos que les animaban han sido siempre los mismos. Todos ellos destacaron la necesidad de trascender la conciencia corporal, invirtiendo el flujo de la energía vital y dirigiéndolo hacia el interior. Y señalaron que el ser debería ser realizado en un estado de serenidad. El punto fundamental en este proceso es comprender claramente el misterio de la energía vital, la cual mantiene vibrante de vida el organismo físico del hombre. Y después habla acerca de la intuición y de cómo a través de la intuición podemos conectar con nosotros mismos y con la divinidad. Dice: la intuición nace del interior, el pensamiento del exterior. La intuición aporta una visión directa de la realidad, el pensamiento un enfoque indirecto de ella. La intuición, a través de una empatía especial, capta la realidad en su totalidad, mientras que el pensamiento la despedaza en múltiples porciones. O sea, en el pensamiento tú solamente ves lo que percibes, o sea, donde pones la atención, ves las cosas, de que, ay, esta persona es bien, no sé qué, como que ves lo malo. Si estás enfocado en eso, nada más ves eso y no ves todo lo bueno. O estás en una situación y dices, no sé por qué me siento en riesgo, pero en tu intuición está percibiendo muchos micro cosas que tal vez no puedes ver porque tu atención no está dirigida a verlas. Estás atendiendo otras cosas o estás distraído. Por eso habla de cómo la intuición es como una picture hasta más real que tu propia percepción o pensamiento de las cosas. Todo hombre está dotado de intuición, de igual forma como posee también la capacidad de pensar. Y así como la capacidad intelectual puede ser cultivada, la intuición también puede ser desarrollada. A través de la intuición nos sintonizamos con la realidad, con el reino del gozo supremo, con la unidad en medio de la diversidad, con las leyes interiores que rigen el mundo espiritual, con Dios. Es a través de la intuición como la humanidad alcanza la divinidad. Es así como el mundo sensorio llega a conectarse con el suprasensorio. Y es así también como es posible sentir la presencia de lo suprasensorio, expresándose en y a través de lo sensorio. En el plano intuitivo, la influencia de los sentidos se desvanece, los pensamientos inoportunos desaparecen, el supremo gozo de Dios es alcanzado y nace en nosotros la conciencia del todo en uno y uno en todo. Esta es la clase de intuición poseída por todos los sabios y profetas de la humanidad. A través de la meditación nos conduce al reino de la intuición cuando es practicado con profundidad. No obstante, dicho método es un tanto indirecto y requiere habitualmente de un tiempo más prolongado para producir en nuestro interior los sucesivos estados de realización intuitiva. Así pues, es a través de la intuición como es posible realizar a la divinidad en todos sus aspectos. Si los sentidos son incapaces de conducirnos a Dios, el pensamiento, el cual depende directamente de ellos, es igualmente incapaz de hacerlo. Solo recurriendo a la intuición podremos conocer a Dios, ya sea como bienaventuranza o en cualquier otro aspecto suyo. Mientras no nos asociemos con aquellos que han contemplado, sentido o realizado la verdadera religión en sus vidas, no podremos saber plenamente en qué consiste esta y en dónde yace su universalidad y necesidad. El espíritu de investigación reside en todos los hombres, y todos buscan la verdad. Esta es la herencia inmortal del hombre, y él la persigue ciega o sabiamente hasta verla recuperado en su plenitud. Jamás es demasiado tarde para buscarla. Buscad y encontraréis. Golpead y se os abrirá.